Buenas noches. En tiempos electorales, ¿qué plantea la agenda del Frente Amplio y del Partido Colorado, en materia de seguridad? Lo vamos a conversar esta noche con Andrés Ojeda, es abogado penalista, es asesor del candidato colorado Ernesto Talvi, y con el senador suplente de Casa Grande, Frente Amplio, Rafael Paternain. Bienvenidos a Plan País. Eugenia, lo hemos dicho en varios de estos programas de Plan País que la seguridad es un tema que está en el tope de la agenda. Han aumentado el conjunto de problemas vinculados con los delitos, la rapiña, los homicidios. Efectivamente, la seguridad es el principal problema que preocupa a los uruguayos según la mayoría de los sondeos de opinión. Y efectivamente las cifras que presentó el gobierno en marzo de este año dicen que han aumentado estos delitos, los hurtos, los homicidios y las rapiñas aumentaron prácticamente de forma sostenida en los últimos años. Estas últimas cifras fueron preocupantes. La gestión del ministro Bonomi ha estado en el ojo de la tormenta. Ha sido interpelado 8 veces desde que inició su gestión y otras tantas ha sido llamado al Parlamento. También se le han reconocido muchas cosas buenas, ¿verdad? Sí, efectivamente, vinculado fundamentalmente con la formación de la policía. El ministro Bonomi también se ha defendido diciendo, bueno, en el Uruguay las rapiñas crecen desde el año 1985, algo que también cuando entrevistamos aquí en Plan País al fiscal de Corte, Jorge Díaz, lo decía, las rapiñas no han parado de crecer en el Uruguay. Y después también va a ser tema de campaña porque hay una posible reforma constitucional que se va a votar junto a las elecciones generales que impulsa el senador Larrañaga de la campaña Vivir Sin Miedo, que hace algunas propuestas como por ejemplo la creación de la Guardia Nacional, donde el ejército pasaría a cumplir algunas funciones que cumple la policía. Y eso es un tema de debate. Así que bueno, vamos al primer informe que preparamos y luego nos metemos en la conversación con Ojeda y Paternain. La seguridad es la principal preocupación de los uruguayos y las propuestas sobre este tema ocupan un lugar central en la campaña electoral. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha sido interpelado por el Parlamento en 8 ocasiones durante su gestión. Lo que lo sostiene al ministro es la política, es la mayoría legítimamente obtenida, pero no es el pueblo uruguayo. Todas las encuestas de opinión pública rechazan la gestión del ministro. La rechazan los ciudadanos que se sienten igual de inseguros que son del Frente Amplio. Al azar, una encuesta de opinión pública, el 56% de los frente amplistas creen que la inseguridad es el problema mayor del país. Un problema que también admite el candidato oficialista Daniel Martínez. Porque la violencia, la inseguridad, la impunidad muchas veces del delito afecta a todo el mundo y en particular afecta a aquellos barrios donde las mafias tratan de instalarse, disputándole el dominio del territorio al propio Estado. El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, propone una reforma integral en temas de seguridad. Toda la cadena, la efectividad de la policía, la justicia penal, la política carcelaria, tiene que tener modificaciones para que podamos tener un impacto visible para la ciudadanía en materia de seguridad. Uno de los candidatos que más énfasis hace en la seguridad es Guido Manini Ríos, que propone reorganizar la Policía Nacional y modificar el nuevo Código del Proceso Penal, entre otras cosas. Está la conformación de lo que se llama el serenazgo, es decir, establecer un cuerpo de serenos que puede estar integrado, no necesariamente, pero puede estar integrado por retirados militares, retirados policiales, vigilantes o personas idóneas preparadas para la función que van a depender de las comisarías de barrio, de las comisarías de campaña. Las críticas abarcan más allá del accionar del Ministerio del Interior y apuntan a las causas de los delitos. Porque al Ministerio del Interior y a la policía le corresponde reprimir la violencia, los actos delictivos, y mantener el orden. No le corresponde
de alguna manera incidir sobre las causas de la generación de la violencia. Esa es una tarea de la ministra Arismendi, la cual también ha fracasado. Entender que la seguridad no es un problema por supuesto, donde el Ministerio del Interior tiene un papel determinante a través de la represión y la prevención, pero con la participación del ciudadano y con un diálogo entre lo que es la policía y el ciudadano, dando calidad de vida en el territorio, que es la forma de erradicar para siempre la delincuencia. Según la encuesta realizada por Factum en el mes de junio, el 47% de los encuestados dijo que su principal preocupación es la seguridad. El 17% dijo que el empleo, el 11% la educación, y lo siguieron la economía, la pobreza, la salud y la corrupción. Y es un gusto tener en esta noche en los estudios al senador del Frente Amplio, del sector Casa Grande, Rafael Paternay. Gracias, bienvenido, Ana María, un gusto gracias. recibirlo. Andrés Ojeda, decíamos abogado penalista, asesor en materia de seguridad del candidato colorado Ernesto Talvi, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Rafael, bueno, la agenda del Frente Amplio en materia de seguridad, porque hoy, bueno, todos plantean para el próximo periodo qué hacer hacia adelante, pero también con los problemas que se tienen hoy, que muchos de ellos se vienen arrastrando. Sí, claro. La agenda del Frente Amplio uno podría decir que está construida en base a tres cosas. La primera, la realidad, las circunstancias, la evolución del problema del delito en el país en el corto plazo, en el mediano plazo. Este es un problema inesquivable, que naturalmente exige mucha autocrítica y seguramente revisar algunas de las cuestiones más fundamentales. Por ejemplo, ¿por qué creció el delito o alguna modalidad de delito en un contexto de expansión socioeconómica? Esa es una pregunta sobre la cual nos hemos hecho varias respuestas que me parece que tiene que estar en el abordaje interpretativo del problema. Entonces, el primer elemento para el Frente es la circunstancia, tratar de desentrañar las circunstancias por las cuales el delito crece, más allá de que no podemos reducir que el delito crece por un problema de gestión. Esto me parece que es un reduccionismo que no admite dos opiniones y que hay que situar dentro de una perspectiva de cambio social que tiene implicancias sobre el delito. Lo segundo para el Frente Amplio es que ha tenido un proceso de desarrollo de política pública. El Frente Amplio ha hablado en los hechos con algunas cosas muy importantes, transformaciones institucionales muy importantes, muy postergadas durante décadas en el país, la policía, el sistema penitenciario, la reforma procesal penal, con los balances que ustedes quieran, pero también es muy cierto con resultados que no son satisfactorios. Entonces, hay allí un enorme desafío entre la continuidad, la inercia o la ruptura, lo cual nos lleva al tercer punto, que yo creo que ahora estamos transitando más bien en una agenda abierta en la cual el Frente Amplio necesita profundizar para un próximo periodo de gobierno, una ingeniería, una imaginación en materia de política pública mucho más ambiciosa digamos, en comparación con la que hemos tenido. O sea, esto nos desafía a nosotros como fuerza política en un escenario muy marcado por esa demanda que ustedes mencionaban, pero también muy marcado por tensiones políticas en la medida que es todos contra el Frente, ¿no? Todos contra el Frente, toda la oposición contra el Frente en este tema y en otros tantos temas. Y bueno, nos tenemos que mover un poco entre estas tres cosas. Desafiar las claves de la realidad, a eso no podemos renunciar. Entender cosas importantes de nuestra gestión y al mismo tiempo criticar aquello que no nos ha parecido satisfactorio y después armar rápidamente una agenda en términos de campaña que con lo que yo lo voy a resumir de esta manera porque puede parecer muy vago. Yo creo que en la cabeza, en la intención de Daniel Martínez hay muchas novedades que tienen que poder traducirse no solo en términos de clarificar el discurso en términos electorales, sino en un proceso de política pública para el próximo periodo. Andrés, desde el candidato Ernesto Talvi se tiene una visión crítica del ministro Bonomi, de lo que ha sido la gestión del Frente Amplio, lo ha dicho en las últimas horas, ha dicho, bueno, el Frente Amplio ha fracasado. Un poco empezar por ahí también, ¿qué propone para salir de ese fracaso? Yo creo que es uno de los temas que la gente va a estar muy pendiente. Sí, yo te soy franco, mira, la verdad, Ernesto nos dio bastante margen para decir lo que pensamos y la corrección política la dejaremos donde podamos. Y te soy bien franco, Ernesto no dijo que el Frente Amplio ha fracasado, dijo que la gestión ministerial ha fracasado, que lo lleva adelante.
Yo entiendo lo que dice Rafael. Y de hecho, él sabe que yo lo pondero cada vez que hablo por ahí sin tenerlo adelante, porque me gusta a veces la cabeza crítica que tiene. Y si yo pienso que voy a hacer una crítica a la gestión del Ministerio del Interior, por lo general él me gana de mano y es mucho más duro que yo. De hecho, me pasó hace poco con el tema de la Guardia Republicana en las cárceles. Yo viendo a ver qué decía para hacer lo más correcto posible, y cuando vi el comunicado de Casa Grande dije, bueno, ya está, lo que yo diga va a quedar atrás de esto. En suma, creo que es reduccionista pensar que todo esto se reduce a un problema ministerial de gestión. Evidentemente hay una multicausalidad en materia de delito. El hecho de que la bonanza económica no haya bajado el delito interpeló todas las teorías que intentaban explicar esto. Nos puso de patas para arriba muchas cosas, o sea, nos obligó a repensar muchos temas que tienen mucho más que ver con el área de Rafael y con la mía, en cuanto a por qué la gente delinque. Había algunas teorías que construían esto basado a temas de ingreso, que bueno, tomaron algún golpe, por lo menos obligaron a pensar, pero hay una realidad que es innegable. Las cárceles están llenas de jóvenes y pobres, fin del cuento. 18 a 30 años, delito de propiedad, entonces hay que tomar un mensaje ahí. Y como Ernesto siempre dice, y vos te sentás con Ernesto 10 minutos y hablás de educación 7 minutos, básicamente. Si vos tenés 19 de cada 100 que no terminan en el liceo, tenés una probabilidad muy alta de que ante la informalidad en el trabajo y ante la necesidad de inmediatez en muchas cosas, termine queriendo buscar la inmediatez de maneras menos legales y empezamos con algunos problemas que después se tornan circulares y la gente no sale una vez que entra. Entonces, evidentemente, creo que quizá nuestro discurso no es el tradicional de oposición, tenemos una visión netamente humanista y liberal de las cosas. Creo que, y esto me lo pueden chequear contra cualquier archivo que haya tenido anterior a este tema, evidentemente tiene que haber un punto medio entre una mano dura furiosa y entre que la culpa es del Estado, de repente de una desigualdad social que genera que la gente delinca y la persona que delinque no tiene ninguna responsabilidad. Tiene que haber un camino medio, razonable en todo eso. Entonces, evidentemente todos proponemos cosas parecidas en tiempos electorales porque la pólvora está inventada. El tema es qué hemos hecho, ¿no? Porque yo miraba al ministro en una entrevista larga el otro día donde dijo un montón de cosas con un grado de sinceridad admirable y arrancaría a partir de las autocríticas del propio ministro. Y te diría, si el ministro dice necesitamos cárceles más chicas, todos estamos de acuerdo. Pasa que la que él construyó de 2.000 personas. Entonces, si todos decimos que precisamos cárceles de 500, tendríamos que hacer por lo pronto lo que decimos. Entonces yo entiendo que es más caro construir 4.500 que una de 2.000. Todo lo comprendemos. Pero si queremos apuntar a una reforma del sistema penitenciario, sale plata. ¿Ah? Y hay que estar dispuesto a pagar los costos de popularidad que implica decir públicamente que queremos gastar en cárcel. Y yo me animo a decirle a cualquiera, sin dudar y sin temor a equivocarme, que invertir en mejores condiciones carcelarias y un postpenitenciario bueno es invertir en seguridad pública. Si bajamos la reincidencia, mejoramos la seguridad. 6.500 personas salen por año de las cárceles del Uruguay. De cada 10 de esos, 7 vuelven a delinquir, 6 o 7. Si logramos que ese número baje un poco, lo vamos a sentir enseguida. Evidentemente la policía tiene parte del tema, eso está fuera de discusión. Y hay que trabajar en una policía más cercana, que quizá el sistema de zonas la ha llevado a retraerse un poco. Esto no lo digo yo, lo dijo el ministro públicamente. No nos dimos cuenta que con el sistema de zonas quizá le quitábamos la policía de cercanía a las personas. Y está bien, yo acepto la autocrítica y me parece un gran puntapié para empezar a trabajar. Pero hoy, el postpenitenciario, el trabajo de Jaime Saavedra, por ejemplo, trabaja con poca plata, trabaja con 80 funcionarios. Si nosotros, al tipo que quiere tener una oportunidad después de la cárcel y que dice, yo voy a hacer un cambio, sale con 100 pesos dentro del Concar, con lo puesto, hoy en invierno, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo yo, Estado, colaboro para que él no delinca más, si tiene la voluntad de no hacerlo? Evidentemente, uno tiene que dar las herramientas y las oportunidades. Está en las personas tomarlas y aprovecharlas. Ahora, si no le doy nada, esto es muy difícil. ¿Esto quiere decir que nosotros decimos que los presos son todos pobrecitos? No, y evidentemente no. ¿Tá? Nadie acá está diciendo que hay que sobreponderar una cosa sobre otra, pero es bien claro que hasta la persona que odie más al preso del mundo tiene que entender que invirtiendo ahí invierte en seguridad. No sé si esto se entiende, porque tiende a ser un poco impopular a veces. Rafael, además del tema carcelario, ¿se puede pensar en... no hay que aumentar ningún tipo de delito? ¿Hay que bajar
hay que bajar las penas. Cuando uno dice, bueno, una persona que comete delitos gravísimos, sea menor o mayor, ¿hay que aumentarle la pena? ¿Hay que disminuir las penas? Bueno, a ver, Andrés decía algo interesante, decía, en tiempos electorales todos proponemos más o menos lo mismo. Yo creo que no necesariamente, o sea, nosotros tenemos ahora el desafío de una reforma constitucional que se sale de línea dentro de algunos discursos predominantes en materia de seguridad. Yo creo que ahí estamos en una zona de riesgo, y yo diría que por favor, en este momento de cambio, de talante y de enfoque también en el Partido Colorado, contribuyamos a impedir que esta reforma constitucional salga, y algunas de las expresiones más duras y más terminantes en materia de punitivismo, en materia de participación de militares en tareas de seguridad interior, tienen que poder ser frenadas. Entonces, yo creo que hay una oferta en torno a este tema que hoy es mucho más variada, es mucho más robusta, a pesar de que, como se decía, bueno, hay que ir por el camino del medio, o sea, ni la punitividad, dicen algunos, pero tampoco visiones ingenuas. Yo creo que en realidad lo que hay que revisar es el camino del medio. Hay que revisarlo a fondo, ese camino del medio, porque hasta ahora, en este tránsito de estos últimos 10 años, ha pasado en Uruguay, ha pasado en todas partes. No es que la política pública en el Uruguay tenga una característica especialmente singular y que sea única en la aplicación general, pero el camino del medio supone un cierto nivel de realismo más o menos consensuado, ¿no? Que es básicamente la reingeniería de la policía, la centralidad de la policía en base a modelos de gestión gerencial, utilizar a la cárcel como un mecanismo de incapacitación y tener algunas acciones de despliegue en el territorio, fundamentalmente de alto impacto a nivel del microtráfico. Eso ha sido catalogado por alguna literatura como el realismo de derecha. Podrá haber ciertas variantes. Yo siempre lo grafico. Cuando vino Rudolf Giuliani acá, que lo trajo ni más ni menos que Novick, en realidad dijo, bueno, casi todo lo que estoy proponiendo ya lo están haciendo. Y Giuliani se reúne con el presidente Vázquez en su momento. Hay un consenso en torno a ciertas ideas que yo lo veo también en el discurso de algunos asesores del Partido Colorado, que en parte está en asesores del Partido Nacional o en cierto discurso del Partido Nacional, no. Y que en otra parte no, y que ha sido un poco la plataforma de acción del gobierno. Entonces, ese camino del medio yo creo que es el que hay que revisar a fondo, y es el que estoy convencido que no ha dado resultado. Por lo tanto, mi posición es más bien no una punta o la otra, sino quebrar fuertemente la lógica de ese consenso. Para hacer fundamentalmente que, bueno, nosotros hemos insistido muchísimo, sin caer en perspectivas ni ingenuas ni buenistas, que debe haber en el país, debe existir en el país una política de prevención del delito mucho más radical y mucho más institucionalizada de lo que efectivamente se ha hecho en esto. Y además supone atacar algunos factores de riesgo. Andrés mencionaba el tema de la reincidencia como un factor de riesgo reproductor del delito, y yo comparto plenamente. Está el problema de las armas de fuego, está el problema de la violencia en el ámbito familiar, está el problema de la violencia hacia niños y niñas en edades muy tempranas. O sea, el arco de la acción de lo que podemos hacer en materia de violencia y criminalidad sobre la base de un programa preventivo, incluyendo también la prevención policial, ni que hablar, yo le incluyo dentro de un paquete preventivo que hay que revisar los alcances del trabajo de la policía como actor preventivo, más allá de las labores de conjuración o de persecución del delito. Y luego lo otro, que yo entiendo que estamos en campaña electoral y que nadie quiere meterse, pero también en periodos interelectorales estos temas son muy difíciles de abordar. Un poco con esta idea, este nuevo consenso, hay que hacer algo con la cárcel, que es verdad, hay que hacer algo muy urgente con la cárcel. Hay que ir hacia modelos de gestión de unidades penitenciarias pequeñas, es muy cierto, hay que ir hacia los abordajes de la reincidencia, pero tenemos que transformar la política criminal en su conjunto, en su lógica. El nuevo código ha ido en un proceso promisorio y tuvimos un retroceso enorme porque habilitaba institutos nuevos que rápidamente se fueron adaptando a la forma de la lógica procesal anterior. Y ahí viene toda una discusión en torno a las penas, en torno al sentido de las penas. Claramente, en términos genéricos, para ciertos delitos, el poder disuasivo de la pena es muy relativo y muy discutible. Hay otros factores que pueden incidir más en la probabilidad de que un delito ocurra o en las conductas delictivas. Esto está bastante demostrado.
Y a las pruebas me remito a lo que ha sido en el por Uruguay, ejemplo. ¿no? Yo he estado también, he tenido posiciones bastante discrepantes con respecto a la tipificación del femicidio. El femicidio se tipificó en el Uruguay y no ha tenido ningún impacto real ni sustantivo sobre las tasas de violencia y criminalidad. Pero hay otros abordajes mucho más pensados desde el plano de los mecanismos institucionales de penas alternativas. No porque el delito tenga que ser dejado, librado, no sancionado. El delito tiene que ser sancionado, tiene que ser perseguido, investigado, debe tener sanción, pero no la lógica de política criminal que tenemos ahora, de una suerte de sanción selectiva, sanción irracional, durísima para algunos casos, muy suave para otros. Entonces, en algún punto, y yo sé que Andrés en ese sentido también tiene mucha sensibilidad y ha tenido un discurso interesante desde ese punto de vista, hay que revisar la política criminal. El punto es si tenemos margen como para poder transitar hacia esas dos cosas que yo veo como fundamentales, es decir, un gran programa de prevención de la violencia y del delito con mucho respaldo político. Yo veo algunos hilos, algunas líneas interesantes como para avanzar, y luego tenemos que reducir los niveles de castigo. ¿Cuál es la ecuación óptima de una política de seguridad? La ecuación óptima es que el delito baje y que los niveles de castigo y de punitividad también bajen. Hasta ahora nos manejamos con intentar controlar el delito aumentando los niveles de castigo. Entonces tenemos que llevar a 20.000 la población penitenciaria para que la rapiña más o menos se nos mantenga en un... Y esa es una cuestión muy cortoplacista, muy poco sustentable, y no son indicadores exitosos en materia de política de seguridad. Aumentar las penas, bajar las penas. Mirá, yo en este tema, y me quedo con algunas cosas de las que acaba de decir Rafael, en general, en materia de derecho penal, esto es una discusión bizantina, ¿tá? Y hay un dogma como muy asentado de que los aumentos de penas siempre son malos y siempre son negativos, ¿tá? Yo te diría una respuesta a esto: depende. Depende. ¿Por qué te digo esto? Y hace unos años vino a Uruguay invitado Rodríguez Zapatero, expresidente español, que ha logrado unos niveles de reincidencia bajísimos, entonces recorría el mundo mostrando sus maneras de lo que había hecho para poder lograr, digamos, una baja en la reincidencia. Y él siempre decía: los penalistas se me van a poner de punta, pero quiero decir algunas cosas porque yo no soy académico, decía. Mire, en los casos de femicidio, por ejemplo, a una persona que está dispuesta a suicidarse después de lo que hace, que yo le ponga 5.000 años de pena, no le va a cambiar nada. Lo va a hacer igual, ni se lo va a cuestionar. Entonces, evidentemente, no voy a lograr lo que busco con eso. Y él decía, como ejemplo alternativo, en caso de tránsito, por ejemplo, si yo aumento algunos castigos, no necesariamente penales, entendamos castigo como sanción, ¿tá? Como administrativo o lo que sea, tiende a rendir, decía él. Yo en tránsito aumento un castigo y la gente comete menos las conductas que yo quiero desalentar. Yo creo que en esto no hay solución de continuidad. Tenemos que agarrar cada cosa y decir: señores, esto es más o esto es menos. Hoy, para entendernos y ser bien lapidario, la rapiña, que es el delito estrella de nuestro sistema penal, tiene una mínima de 4 años, ¿tá? Hay rapiñas y rapiñas. Por ejemplo, hay una rapiña de un local de pago con un arma y hay una rapiña que es: dame el celular o te doy una piña. Y no pasó nada, me diste el celular y me fui. Y tiene la misma mínima de 4 años. En el año 2005 entró al Parlamento un proyecto de reforma del Código Penal enviado por la Facultad de Derecho. Un proyecto bastante conservador, debo decir. Bueno, pero conservador. O sea, no se jugaba todos los plenos que se podía haber jugado. Durmió el sueño de los justos un buen tiempo. En el año 2014 estuvo aprobado en comisión y murió cuando llegamos a la discusión del abuso de funciones. Ese código que los legisladores votaron de todos los partidos políticos le bajaba la pena en la rapiña de 4 a 2 años. Y tiene sanción en comisión. Yo creo que nadie se dio cuenta de lo que votó. Yo, en el fondo, creo que es un acierto, porque eso no quiere decir que se van a castigar menos. Quiere decir que el juez tiene más margen, nada más, para moverse, para castigar. Que de repente, esta rapiña que no tiene violencia, solo tiene amenazas, el juez tiene margen para moverse con penas mayores y menores. En el fondo, el tema de las penas es una sola pata. Y nos olvidamos de otra pata muy pesada, que se llama inexorabilidad de la pena. ¿Qué es eso? La chance que me castiguen. ¿Qué chance hay de que me agarren por lo que hice? Yo siempre hago un cuento que no tiene ningún rigor estadístico, es simplemente una anécdota de un operador penitenciario de Comcar, que en una visita por la facultad me dijo: la mayoría de los que están acá, en promedio, son captados por el sistema en su rapiña entre 9 y 12. Entonces, ¿se siente impune a alguien porque lo castigan poco tiempo o porque cometió 10 rapiñas y nunca vio ni pasar un policía? Entonces, en algún punto tenemos que equilibrar las dos cosas.
el tema pena obviamente impacta al momento de decidir cometer un delito. Yo eso no lo voy a negar, no puede negar nadie. Ahora, que aumentar la pena me va a bajar la cantidad de delitos que se comete, a mí esa gráfica nunca se me cerró, ni a nadie que estudie esto. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida y seguimos conversando. Esta noche con Rafael Paternain, con Andrés Ojeda. Andrés, ¿qué pasa con esto que está haciendo el Ministerio del Interior, que son los operativos Mirador, a partir de el Código del Proceso Penal, que creo que en eso ha existido coincidencia, que el reunir toda esa información que se reunió y el poder hacer estos operativos en zonas complejas, en zonas donde el delito había copado, había logrado crear propiedad de territorio. ¿Cómo se ha visto esto? ¿Usted cree que hay que continuarlo? Mirá, yo te voy a ser bien franco, y en esto creo que a mí no me duelen prendas en admitir las cosas que entiendo o los aspectos positivos que pueden tener las cosas. No por estar del lado de oposición hay que decir que todo es malo en forma sistemática, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Por ejemplo, en cárcel agarramos el informe de Petit y lo que es bueno y lo que es malo. Y acá es algo parecido. Primer punto, sin nuevo Código de Proceso Penal, imposible hacer un operativo Mirador. Lo dijo el ministro el otro día, tarde y mal, pero lo dijo. Después de haberle dado caño al código durante un año, poco más hacerlo responsable hasta de las enfermedades más extrañas de Asia, dijo, bueno, la verdad que sin código no podríamos haber hecho esto. Yo le voy a respetar y le voy a valorar la lógica, al menos, el operativo Mirador, de decir, bueno, yo quiero llevar al Estado al lugar donde no está y tratar de hacerlo entrar y sacar las cosas que endémicamente han quedado ahí. ¿verdad? Es decir, bueno, yo entro acá y acá no voy a naturalizar ni adaptar bocas de droga, no voy a permitir que esto ocurra libremente como parte del paisaje en forma adquirida, me voy a meter en esto, con todo el Estado. ¿verdad? Eso me parece un mensaje positivo. Ahora, los despliegues de Estado, estos furiosos con helicópteros y drones y gente con chalecos y demás, que me parece bueno que tengan seguridad, no pueden terminar con 4 gramos de cocaína incautados y 2 teles robadas. Porque creo que le resta fuerza al propio operativo. ¿Y usted cree que es lo que está pasando? En algunos casos ha sido muy bueno y en otros hemos salido quizá con resultados que quedaron un poco con gusto a poco. En algún punto, a mí me pasa algo parecido con Rafael, de que lo escucho hablar ahí, tengo muchas coincidencias, pero después escucho de repente hablar a Gustavo Leal y tengo menos coincidencias quizá en muchas cosas. Y en algún punto estaría bueno saber para dónde va a ir Daniel Martínez con esto, porque quienes lo asesoran quizá no tienen tanta afinidad en algunos temas medulares, importantes, incluso hasta con el Código del Proceso Penal, código que muchos hemos defendido como un avance sustantivo en materia de proceso penal, que merecerá un montón de ajustes, sin ninguna duda, nadie lo niega, pero ajustes hacia adelante, no hacia atrás, ¿verdad? Porque todos los que hoy dicen, bueno, estoy muy contento con el código, lo quiero afinar, pero prisión preventiva obligatoria y jueces interviniendo en acuerdos. Bueno, señores, eso es volver para atrás. Digo, es un engaño, digo, evidentemente, en algún punto están con reminiscencia del proceso inquisitivo. Entonces, con relación a la política ministerial de Estado de intervenir en lugares complicados, creo que empezar a hacer cosas es una buena señal. Creo que los miradores son un puntapié y tendrían que ser mucho mejores y parte de una política mucho más global, integral. Nos falta un montón de prevención. Esto lo corremos de atrás hace una eternidad. Porque esa es la sensación cuando uno mira la gestión, es ¿por qué llegamos tarde a todos lados nosotros? ¿Por qué estamos atrás? ¿Cuál es nuestra política de prevenir en lugar de estar curando todo el tiempo? Nunca evitamos que se ensucie, siempre estamos limpiando. Entonces, en algún punto estaría bueno empezar a sentir de parte del Ministerio, sobre todo en la parte de gestión más directa con la gente, una prevención y algo también no menor que quiero destacar, que precisamos un ministerio mucho más humano y más empático, sobre todo con las víctimas, ¿no? Sobre todo en la comunicación. O sea, de repente que quienes ponen la cara por el ministerio, del ministro para abajo, de repente sus salidas de prensa no sean tanto por qué llevaba un celular tan caro o por qué hizo tal cosa, cuando en realidad me parece que tenemos que tratar de respaldar y arropar a la gente que ha sido víctima de delito, ¿no?
Esos dos temas. Por un lado, los operativos Mirador, la intervención en esas zonas. Sí, los operativos en realidad nos ponen sobre la mesa la profundidad de los procesos de segregación residencial. Nos revelan o nos develan justamente muchas de las fracturas sociales existentes, que no son nuevas, pero que están profundamente enquistadas, y es enormemente desafiante desde el punto de vista de una gestión integral. Pero al mismo tiempo los operativos nos muestran que es imposible empezar a transitar algún camino de logros sin reformas institucionales. Que el viejo esquema de trabajo que teníamos, aquilatado durante muchísimo tiempo en el Uruguay, ¿no? El sistema de seguridad con el cual se daba respuestas, necesitaba empezar a transformarse para mejorar sus capacidades preventivas, sus capacidades de investigación criminal, sus capacidades de sanción y de persecución del delito. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué en todo caso uno pensaría por qué se llegó tarde o relativamente tarde? Bueno, eso es una pregunta que puede tener varias respuestas, pero yo diría, empiezan a verse algunos resultados de esa transformación y yo creo que el Código del Proceso Penal está jugando un papel muy positivo en eso, más allá de algunas repercusiones que estos operativos han tenido, que pueden llegar a tener. Tienen algunos riesgos, es decir, cuando nosotros nos concentramos solo en esta idea de trasladar esa idea de llevar la estatalidad o llevar el Estado a ciertos territorios vulnerables en un camino o en una ruta de persecución sistemática del narcomenudeo, corremos el riesgo de que esto no sea sustentable y que no podamos impactar sobre los factores de riesgo más importantes. Aquello que nos puede parecer razonable y está bien que se haga, porque cuando hay una situación de violencia, cuando hay un territorio ocupado, cuando hay los derechos de los demás que están en cuestión, debe haber una intervención del Estado. El problema es el nivel de sostenibilidad que eso pueda llegar a tener para recomponer una trama social muy rota en algunos casos y para desmontar redes de ilegalidad que tienen un porte mucho mayor del que muchas veces vemos. Entonces, yo he dicho que estos operativos son un hilo, ¿no?, del cual podemos tirar, pero que necesitamos una trama nueva mucho más robusta. Y yo diría que incluso invirtiendo la ecuación, yo creo que debe haber programas preventivos de contención social importante, en donde lo que tracciona los territorios tan precarios es básicamente el mercado de empleo y la vivienda, ¿no? Son como los grandes restauradores de los problemas de la precariedad. Y no necesariamente en el centro tiene que estar la política represiva, es decir, yo por más que intervenga 1, 2, 3, 4, 5 veces y eso lo difunda y sea noticia en horarios centrales de informativo de televisión y eso agrade y logre un cierto impacto en la sensibilidad social que está esperando algún tipo de respuesta, no necesariamente eso es sostenible, no necesariamente más allá del impacto, y comparto la idea también de generar una línea de empatía con las víctimas y destrabar y solucionar algunos nudos muy importantes en la calidad de vida de la gente y en la convivencia, no necesariamente es lo más importante en el diseño, en la concreción de una política pública en materia de seguridad. Yo insisto con esto, hasta tanto nosotros, podemos hacer esto, debemos hacer esto, podemos hacer mejor esto, pero lo central es atacar aquellos factores de riesgo que son los que expanden, que son los que de alguna manera sostienen el delito. Y en muchos países, o en la gran mayoría de los países, en los países centrales o en los países desarrollados, él hablaba de la reincidencia. Yo creo que en España los efectos positivos que pueda haber habido sobre la reincidencia no tienen una explicación por las tipologías penales o por los quantum de la pena, tienen que ver con un entramado institucional, con un desarrollo social en tanto país. Es decir, las tasas de criminalidad se revierten estructuralmente por factores sociales, por factores de diseño de política pública y no por variable policial penal. Lo que pueda llegar a ser, a pesar de todo el esfuerzo enorme, la labor policial penal, es apenas una parte que en todo caso contiene, controla, puede moderar, puede aplacar. Quizá en el tema del homicidio sí nos puede ayudar, yo lo he dicho muchas veces, mejorar los niveles de investigación criminal en el tema del homicidio y aumentar la tasa de esclarecimiento del homicidio puede tener un impacto en las tasas de homicidio.
Pero después está el delito masivo, el delito más expandido, el delito común. No hemos ni siquiera hablado de los problemas de la violencia de género, que son tanto o más preocupantes que esto, que requieren otro tipo de intervención. Entonces, esa idea de la cultura preventiva, tan ausente en una sociedad como la uruguaya, muy marcada por esa variable estatal, central, ¿no? De que, bueno, es el ministerio rector tradicional encargado de determinadas funciones, de alguna manera obliga a un diseño de política, a pensar una política pública, que creo que el Frente Amplio ha mostrado algunos caminos, ha mostrado algunos logros en ese sentido, pero que debemos ser mucho más exigentes. Y si el debate político permite justamente alguna de estas ideas volcarla en líneas de acuerdo, porque coincidimos que la prevención es lo central, bueno, desarrollemos un programa de naturaleza preventiva. Necesitamos o coincidimos que la prevención policial es estratégica. Bueno, ¿es este modelo o es un modelo de policía de proximidad? Avancemos en esa línea sobre la cual todavía el país no ha podido avanzar. Hay que tener una política criminal distinta, hay que reducir los niveles de reincidencia. Bueno, avancemos en esas líneas y empecemos a cerrar el camino también a otras iniciativas políticas de corte punitivo, como la reforma constitucional, que de aprobarse serían un enorme retroceso para el país. En el caso del Partido Colorado, Ernesto Talvi ha dicho que deja en libertad de acción, es decir, que cada sector dentro del Partido Colorado decida si va a colocar junto con el voto la papeleta. En el caso de Ciudadanos específicamente, ¿es la idea de colocar la papeleta de vivir sin miedo? Dado que Ernesto Talvi no firmó, ¿verdad?, por esta reforma. Bueno, nosotros somos técnicos del partido y de la fórmula. Hoy hablamos por la fórmula Ernesto Talvi y Robert Silva. Igual los sectores se han pronunciado todos, o sea, evidentemente. De hecho, Ballista dejó libertad de acción, o sea, que cada uno haga lo que tenga ganas de hacer, básicamente. El presidente Sanguinetti no firmó. Ernesto Talvi se pronunció en contra de la reforma, también lo hizo José Amorín, pero algunos dirigentes por debajo sí han decidido firmar y acompañar. Evidentemente, en ningún caso dejar en libertad de acción, lo opuesto no sería bloquear a alguien que lo haga, si tiene ganas de hacerlo, pero evidentemente la mayoría se ha manifestado en contra de la reforma. Para mí es de lógica manifestarse en contra de la reforma. Y yo quiero decir que le tengo profundo respeto a Jorge Larrañaga. Creo que lo hace con la mejor intención y que quiere colaborar en el tema. Creo que no es por acá. Y aparte, con toda franqueza, creo que los 4 puntos de la reforma no son nuestras prioridades en materia de seguridad. Hoy, estos temas que él propone en la reforma no nos cambia la vida. ¿Tá? No nos cambia la seguridad. No nos cambia nada, porque te pongo un ejemplo. Estrictamente penal. Hoy el Código Penal prevé como máxima de castigo 30 años. ¿Tá? 30 más 15 de medida de seguridad. Estamos en 45 años. O sea, 45 años con alguien de 20 que delinque, va a salir con 65 años en la cárcel. O sea, es casi perpetua. Y aparte, ya por ley le bloqueamos la libertad anticipada a cualquiera que tenga una pena de 30 años. O sea que no va a salir antes de los 30, salvo por una eventual redención de pena, que tampoco es la gran cosa. Entonces, hoy, quien es condenado en estos números ya tiene prácticamente perpetua. Y es más, te diría, hoy con la reforma constitucional tiene una posibilidad de revisión a los 30 años que no tiene con la legislación actual. No la tiene. Que no tiene, hoy, si lo sancionan hoy a 30 años, nadie le revisa nada, se come los 15 que viene sin historias. Ahora, si se sanciona la reforma, a los 30 vamos a revisar a ver si sale. O sea que en algún punto hasta tiene contraposiciones con lo que propone. En cuanto a las restricciones de libertades, ya la última reforma salvaje y horrible que le hicieron al Código del Proceso Penal, ya restringió un montón de libertades. O sea, mucho se hizo por ley. La policía militarizada, el propio Manini Ríos ha dicho públicamente que poner militares a funciones de policía es faltarle respeto a la policía. Y en algún punto, si los propios militares, quizás representados en quien hasta hace 10 minutos era su comandante en jefe, están diciendo eso, capaz que habría que escuchar un poco qué quieren los propios involucrados y qué rol quieren jugar. Y en cuanto al allanamiento nocturno, creo que es el tema menos dramático, francamente. Creo que no nos va la vida, pero que no vamos a hacer una reforma constitucional de 4 puntos porque uno no nos molesta tanto, quizá. Ahí hay 2 posturas que yo he visto en la vuelta de los operadores, que son las que más he escuchado. A los jueces decir que no les va la vida en allanar de noche, y muchos fiscales, sobre todo vinculados a drogas, que dicen que si de noche no pueden allanar, cuando llegan de mañana no les quedan a prueba de nada, ¿no? Pero no creo que tengamos un meollo de seguridad por allanar una casa de noche. Entonces,
Creo que la reforma lo que hace es sacarnos del foco de discusión de los temas que sí nos cambian la seguridad. Por ejemplo, una policía de cercanía, por ejemplo, una policía formada con nivel terciario, que entienda por dónde van sus tareas, cuál es su marco de acción, porque yo no le voy a dar más respaldo a un policía porque le ponga leyes que lo respalden. Porque el Uruguay tiene como una cierta tendencia a querer solucionar todo por ley. Entonces yo no sé qué hacer una ley. Como si las leyes mágicamente solucionaran cosas. Entonces, yo no puedo decir, bueno, le pongo al policía esta ley y a partir de ahora sale a la calle y nunca más va a ir preso, haga lo que haga. Eso es ingarantizable, ¿tá? Y vos tenés hoy propuestas también muy respetables, por ejemplo, legítima defensa de policías, que a mí me hacen algún ruido más bien jurídico, porque a mí me llama la atención que cuando uno piensa en policías, enseguida piensa en la causa de justificación legítima defensa y no necesariamente en el cumplimiento de la ley. Porque la que a mí más me nace rápidamente es que quien cumple la ley no comete delito. Entonces, si yo conozco la ley que me ampara de cabo a rabo y tengo una formación que me permite a mí interpretar cuál es mi marco de acción, muy probablemente, si yo cumplo lo que dice ahí, después no tenga un problema. Ahora, lo que es bien claro es que si un policía o cualquier humano mata a otro ser humano en el Uruguay democrático, se va a tener que sentar en una fiscalía a explicar, aunque después no pase nada. O sea, no le podemos garantizar con ninguna ley a nadie que si mata a otra persona, aunque sea en forma justificada, no va a tener que dar una explicación, porque es parte de la democracia más pura. Para terminar, la propuesta que ha hecho la calle Pou de estudiar que en el caso de la violencia de género la custodia sea al victimario y no a las víctimas. Esto surge a raíz de lo que ocurrió en Artigas cuando, bueno, una de las víctimas rechazó en 2 oportunidades la custodia. Sí, es discutible eso, ¿no? Es discutible esa posibilidad. Uno piensa que, bueno, que es un mecanismo de inversión de la custodia, es apenas un punto dentro de una geografía, dentro de todo un sistema de protección, de seguimiento, de alertas tempranas, dentro de todo un sistema que todavía no ha tenido los desarrollos de inversión para que esa ley pueda tener una materialización mucho más profunda. Me parece que hay que discutirlo desde una perspectiva mucho más amplia y hay que poner en el centro del debate sobre seguridad la problemática o las problemáticas que supone la violencia de género y básicamente pensar en estos factores preventivos. Uno podría pensar que a veces los sistemas cuando funcionan mal, ¿no? O los sistemas cuando no dan las respuestas adecuadas, uno pensaría que invirtiendo un poco la ecuación podría ser una solución. Yo creo que eso hay que reverlo en su conjunto, es un problema de una profundidad enorme, de una cantidad de factores de riesgo y tenemos en el país un volumen de denuncias de violencia de género que superan con creces a las rapiñas y ni que hablar de los procesos de registro, más todas las situaciones de abuso, de trata. Bueno, tenemos una dimensión del problema que también es un problema que impacta en las formas de reproducción de las lógicas de violencia y de delito en determinados territorios. Me parece central, yo por lo menos le reconozco un intento de resorte de poner la preocupación en esto, no está mal, pero bueno, como decía Andrés también, yo vuelvo al otro tema, en el Frente Amplio tenemos una posición monolíticamente contraria a la reforma constitucional, que parece haber perdido algo de pie, algo de sustento, pero que sigue siendo para mí una zona de riesgo que no nos debe hacer bajar el esfuerzo en ese sentido. Hay que tener un mensaje claro porque es una reforma redundante, es una reforma peligrosa y demuestra, más allá de las buenas o de las malas intenciones, demuestra una cosa mala y una cosa buena del sistema político uruguayo, ¿no? Una cosa mala es esta tentación de tomar el problema de la seguridad, que es un tema caliente para la sensibilidad social, como una moneda de cambio para un posicionamiento político, ya sea colectivo, ya sea individual, lo hemos visto, ¿no? Es una tentación muy grande y hacerlo siempre en clave de demagogia punitiva. Esto es algo relativamente nuevo en el país, relativamente nuevo, quizá haya comenzado con la construcción de formas de hacer oposición al Frente Amplio en materia de seguridad. Esto no existía con anterioridad al 2005. Habrá que ver estas nuevas derechas que se van instalando en el país, cómo van procesando sus éxitos y sus fracasos con respecto a estos temas. Pero también es verdad que hay algo todavía en el sistema político uruguayo que a la larga termina castigando muchos de estos liderazgos, ¿no?
Le pasó a Bordaberry con su reforma de la baja edad de imputabilidad penal y es un liderazgo casi extinto. Uno podría indicar que el liderazgo de Novick también, ¿no? que tuvo en el centro la cuestión de la seguridad. Le ha pasado al fiscal Gustavo Zubia, que de hecho no está entre las voces o las vocerías dentro del Partido Colorado. Y lamentablemente le va a pasar a Larrañaga, ¿no? Entonces, hay algo ahí todavía en el sistema político uruguayo interesante de ver en la dinámica de la seguridad en comparación con otros sistemas, en donde las tentaciones son muy grandes, las fisuras son muy grandes, pero también algunas resistencias que nos hacen pensar que es posible generar una nueva agenda en materia de política de seguridad y trabajar sobre rumbos que revisen a fondo los resultados que hemos obtenido. Entonces, me parece un mensaje muy importante y no tenemos que dormirnos en los laureles porque la reforma está allí, porque el plebiscito va a estar junto con la elección y tenemos que dar mensajes muy contundentes en ese sentido. Gracias a ambos por haber venido. Sí. Comentario más. No, que me quedé colgado porque el tema de la demagogia punitiva, o sea, el aumento de los castigos, en estos 15 años ha sido muy grande y por lo general propuesto por parte del Ministerio. O sea, buena parte del aumento de pena. En Uruguay, hoy, con la legislación de faltas que tenés, podés terminar preso por dormir en la calle. ¿Tá? Si vos te detienen por dormir en la calle, te van a procesar por una falta. Si vos no te presentás, como les pasa a cualquier persona que no está metida en el sistema, le van a computar los días de trabajo comunitario por cárcel y puede terminar preso. Entonces, cuando hablamos de castigo, en estos 15 años el castigo ha aumentado mucho. ¿Tá? El tema es que eso no ha rendido. Entonces, si el Estado está todo divorciado, o sea, es una ley de género que no puede aplicar el Poder Judicial, eso no se habla antes. Entonces, llegás a un nivel y a un punto en un lugar que vos decís, bueno, pucha, yo no puedo hablar hoy desde un lugar de estricto análisis cuando en el fondo tengo que también tratar de responder por alguna parte de la gestión. O no, o capaz que puedo criticarla. El tema es, ¿qué credibilidad tengo yo de acá para adelante cuando de atrás vengo de esto? ¿Me explico? Gracias a ambos por haber venido. Y hay que salvar a Larrañaga de su propia idea. Yo creo que la reforma ojalá que no salga para salvar a Larrañaga, porque si llega a salir Larrañaga quedará como uno de los políticos más negativos de todo el ciclo democrático. Gracias a ambos por haber venido. Hacemos una pausa y ya venimos con Gerardo Caetano. Gerardo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Cuando pensamos este programa, bueno, el tema de las agendas, la seguridad, en el caso del Partido Colorado, en el caso del Frente Amplio, y en la jornada de ayer se conoció esta noticia por boca del propio presidente de la República sobre su estado de salud. Mañana el presidente va a internarse en La Española, va a hacerse los estudios correspondientes respecto a esta situación de un nódulo en el pulmón derecho, que fue realmente impactante. ¿Recordás un presidente de la República que convocara una conferencia de prensa para hablar de su estado de salud y de la gravedad de lo que le estaba pasando? Un momento realmente muy difícil en la vida del presidente de la República, a la muerte, al impacto de la muerte de su esposa, que todos lo vimos, se suma ahora esta situación que la ha asumido con ejemplaridad. Realmente yo creo que los políticos a veces pierden de vista que son espejos públicos, que en ellos mucha gente, además de su función, ve, bueno, personas que encarnan valores, que encarnan historias personales. Y ayer, en un momento dificilísimo, Tabaré Vázquez actuó ejemplarmente, dio una lección de vida, de humanismo, generó un hecho político importante. Son esas instancias, esas iniciativas en donde lo mejor que puede hacer un político es calificar la actitud de los ciudadanos. Yo creo que el ciudadano que vio ayer a su presidente, que en lugar de ocultar lo que han hecho muchos y muchos grandes políticos. Mitterrand, ¿Tú recuerdas a Mitterrand? Sí, claro.
Mitterrand fue... Presidente francés muy prestigioso, además, muy ¿no? prestigioso, que ocultó la enfermedad, incluso durante años, cuando eran los sexenios en Francia, ocultó que tenía cáncer en el proceso electoral. Bien, al final se descifró. En el Uruguay eso no ocurre. Y realmente, en un momento difícil, el presidente ha hecho una contribución cívica realmente extraordinaria, que ha sido destacada por todos y que ha sido respondida por el sistema político en su conjunto, bueno, con la misma grandeza. Yo creo que en una campaña muy dura, en una campaña, bueno, que ha tenido momentos realmente muy dramáticos, a la uruguaya, sin embargo, tuvimos un momento de altísimo civismo, y creo que hay que destacarlo, creo que todos lo han destacado, y que eso, bueno, revela que la democracia uruguaya, más allá de sus problemas que los tiene, bueno, tiene fortalezas muy importantes que son transversales. Terminábamos el programa hablando de la reforma constitucional que se va a votar en octubre. Según los sondeos de opinión pública, hoy estaría por debajo del 50%, viene perdiendo fuerza. Desde el Partido Colorado se da libertad de acción, aunque Ernesto Talvi ha estado en contra. En el caso del Partido Nacional, la calle ha estado en contra, pero también hay libertad de acción. Hoy tanto Ojeda como Paternain, en el caso de Ojeda decía, bueno, los problemas de seguridad no se resuelven con la aprobación de esta reforma, y en el caso de Paternain lo mismo, ¿no? Yo ya lo he señalado en este mismo programa. Yo creo que la reforma constitucional es un gran error, es muy peligrosa en muchos aspectos. Tengo una altísima consideración por el senador Larrañaga, pero creo que es un error y como ciudadano tengo todo el derecho de decirlo. Creo también que estamos en un momento en donde, bueno, ciertas versiones sobre el tema seguridad están concentrando adhesión importante. El sector de Manini Ríos, que está contra la reforma, pero que propone un serenazgo en donde se construya la posibilidad de un ejército paralelo con los retirados policiales y militares. Es una cosa muy grave, fuerte, muy grave. Se ha manifestado en contra. Yo creo que frente a la hipótesis de la reforma, que por otra parte tiene el principal problema en que hace una reforma constitucional de asuntos que pueden resolverse por la vía legal, la libertad de acción del Partido Colorado y del Partido Nacional no me parece un camino correcto. ¿Por qué no me parece un camino correcto? Porque frente a una reforma constitucional que es un arbitraje monosilábico, sí o no, bueno, en un contexto y sobre un tema que genera sensaciones muy particulares, hay que ser firme, no hay que, sobre todo en una campaña, los candidatos tienen que decir lo que piensan. Ya lo han dicho, pero ahora, por ejemplo, Talvi ha sido muy claro. El doctor Lacalle no acompañó, incluso se mantuvo alejado cuando el doctor Larrañaga obtenía un éxito político muy grande que él no cosechó, que fue juntar 405.000, 410.000 firmas. Fue un hecho político muy relevante. Sin embargo, los líderes de ambos partidos no acompañaron. Yo creo que en este momento, y por supuesto, nadie le da la libertad al elector, el elector la asume. La libertad no es una concesión. Con la seguridad, ¿se gana, se pierde una elección? ¿Es un tema tan determinante como lo es la economía? Yo creo que hoy el tema más importante de la campaña no es la seguridad, es la economía, y hay allí una situación de mucho debate. Lo que pasa es que no se puede decir la seguridad marca o la seguridad no marca. Son climas. Yo creo que hay una securitización de la agenda, pero ciertas respuestas duras están teniendo un porcentaje más bien decreciente. Eso es muy importante en momentos en donde la cuestión
del securitismo, de la securitización de la agenda, es muy dura, y eso es un tema típico de un populismo de derecha, típico. Repito, tengo una altísima opinión del senador Larrañaga, pero creo que la reforma, que haber impulsado la reforma, fue un grave error, y que el país, cuando uno habla del país ante una iniciativa de reforma constitucional, tiene que hablar de los dirigentes. Es el momento de las convicciones. ¿Vos preferirías que claramente tanto Talvi como Lacalle salgan y digan que están en digan contra? lo que piensan, que en ambos casos es una negativa fuerte, con contenido, no solamente de forma, sino de contenido, contra la reforma. Gracias, Gerardo. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20 en Plan País. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado.